medir el nivel de su fe. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. El pasaje bíblico de hoy, Ezequiel capítulo 47, versículos 1 al 5. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la prédica pasada vimos que deshonrar o corromper el templo de Dios es uno de los pecados que lo llevará a perder su salvación. Desde hace algunas semanas les he venido compartiendo los pecados que lo apartan de su salvación. Sin embargo, hay también otros pecados, los pecados que son de muerte. Al parecer, hay algunos que no entienden bien esta distinción y pueden confundirse. A ver, desde un inicio les he explicado que hay pecados de muerte y pecados que, si continúa cometiéndolos, lo harán perder su salvación. Si Dios lo llama a su presencia y está cometiendo algún pecado que comprometa o ponga en peligro su salvación, en ese caso no será salvo. No obstante, si se arrepiente y deja de cometer ese pecado, Dios lo perdonará y será salvo. Estos son los pecados que, para una mejor comprensión y con fines didácticos, se les ha denominado pecados por los que puede perder su salvación. Sin embargo, como ya hemos visto, hay pecados por los que no podrá arrepentirse. Estos son los pecados de muerte por los que definitivamente perderá su salvación, porque Dios no le dará el espíritu de arrepentimiento. Por eso, quiero ser bien claro en esto a fin de evitar malos entendidos. Sé que otras congregaciones no especifican esta diferencia, pero es necesario, mejor dicho, trascendente, que sepa y conozca la diferencia entre uno y otro y cuáles son los que pertenecen a cada categoría. Si comete un pecado que no es de muerte, pero se arrepiente y deja de cometerlo, podrá ser salvo. Sin embargo, si comete un pecado de muerte, no podrá arrepentirse. Será imposible que se arrepienta, es decir, que deje de cometer ese pecado de muerte. Aún si se decide a hacerlo, lo volverá a cometer. Debe saber que hay esta clase de pecados. Hermanos en Cristo, en la prédica pasada vimos el pecado de corromper o deshonrar el templo de Dios, que es uno de los pecados que hará que pierda su salvación. Cuando digo templo de Dios, me refiero tanto al edificio o local físico de la iglesia, como también a su cuerpo y mente, que es templo del Espíritu Santo. Es decir, templo incluye el santuario donde se viene a adorar a Dios y donde Él se manifiesta. Igualmente, como el Espíritu Santo habita en su corazón, usted mismo, es decir, su cuerpo y mente, son templo de Dios. Ahora bien, si deshonra o ensucia ese templo, esto es, su cuerpo, mente o corazón, el Espíritu Santo se apagará y ya no tendrá el derecho de ser hijo de Dios. En resumen, la salvación es un proceso continuo de perfeccionamiento, no un momento estático en su vida. Una vez salvo, deberá cuidar su salvación porque es posible que la pueda perder. Hay algunos que al inicio de su vida cristiana suelen ser fieles, pero luego dejan de venir a la iglesia y ni siquiera guardan el día domingo para Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 12 enfatiza: por tanto, amados míos, esta palabra no está dirigida a los nuevos creyentes. Cuando empieza con amados míos, se refiere a los que ya tienen cierto nivel de fe. Continúo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si la salvación no se pudiera perder, entonces Pablo no hubiera agregado que se debían de ocupar, es decir, cuidar su salvación con temor y temblor. Si hacemos un parangón con una competencia de carreras, solo será salvo cuando finalice su carrera, es decir, cuando llegue a la meta, al reino de los cielos. Incluso si al principio corre muy rápido, no será salvo si se detiene en medio de la carrera. Hay varios pasajes en la Biblia que claramente nos enseñan esto. La vida cristiana, hermano, no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Es una maratón. Amados hermanos, la primera parte de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, menciona: pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna. Si cultiva su corazón en el Espíritu, esto es, si lo limpia de toda forma de maldad, con toda seguridad se aferrará a la vida eterna. Cuando menciono un corazón de espíritu, me refiero a un corazón limpio y libre de todo atributo carnal.
tal como el pecado o la mente cambiante o fluctuante. En otras palabras, un corazón en el que ya no habrá ninguna característica carnal. Y como ya no tiene algo de carnal, entonces ya no cederá ante ninguna tentación de Satanás y tendrá la plena seguridad de su salvación, es decir, se aferrará a la vida eterna. Oro en el nombre del Señor para que llegue a cultivar esta clase de corazón, de espíritu, y así viva en esta tierra una vida plena de paz y de gozo, tal como si estuviera en el cielo. Hermanos, el 13º pecado por el que puede perder su salvación es haber perdido el primer amor por el Señor y haber dejado de hacer las primeras obras que hacía al inicio de su vida de fe. El pasaje en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5, es una reprimenda en contra de la iglesia en Éfeso, una de las 7 iglesias de Asia Menor, y dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Al inicio de su vida cristiana, muchos tienen ese primer amor por el Señor. Sin embargo, hay algunos que, luego de haberse congregado en una iglesia por unos años, dicen que han perdido ese primer amor. A ellos les pido, mejor dicho, los exhorto que indaguen la causa de ello. Busquen lo que les ha hecho perder ese primer amor. Entonces, arrepiéntanse y corrijan lo que tengan que corregir en sus vidas. Gracias doy a Dios que yo, en mis más de 41 años de servir al Señor, jamás he perdido ese primer amor. Nunca he albergado en mi corazón resentimiento alguno, malicia ni la mínima intención de traicionar a Dios. Examinando mi vida, compruebo que nunca he traicionado, estafado a alguien ni he dejado de cumplir mi palabra. Una vez que he prometido algo, me aseguro de cumplirlo. Y como no he tenido en mi corazón esa actitud doble, jamás he perdido mi primer amor por el Señor. Desde que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, con el paso de los años mi amor por Dios y por el Señor solo ha ido en aumento. Nunca se ha enfriado, ni mucho menos lo he perdido. Por eso me pongo triste cuando veo a algunos que han perdido ese entusiasmo por Dios y por la obra. Han aceptado al Señor como Salvador, han experimentado en su propia vida el amor de Dios a través de sanidades, de prosperidad financiera, de paz familiar, de gracia y favor en sus vidas. Y a pesar de todo eso, me pregunto, ¿cómo han podido perder su amor por el Señor tan fácilmente? No me explico cómo puede haber sucedido eso. Sé que el corazón de cada uno es diferente. Ahora bien, suponga que no tiene malicia ni una mente cambiante. Si no tiene esos defectos o manchas en su corazón, no podrá perder su primer amor por el Señor. Pregúntese, ¿qué clase de amor le tiene a Dios? Lo mismo sucede en el amor, en el matrimonio. Si ambos cónyuges no tienen esos atributos negativos de maldad, nunca se separarán. Tendrán un matrimonio para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Jamás perderán ese primer amor. Al contrario, se hará cada día más profundo y espiritual. Como les decía, Apocalipsis capítulo 2, versículo 5 es una clara y fuerte reprensión que el Señor le hace a la iglesia de Éfeso, una de las 7 iglesias de Asia Menor, y dice así: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí, quitar el candelero significa que Dios retirará el Espíritu Santo. Este versículo es una advertencia a aquellos que aceptan al Señor como su Salvador, pero se olvidan de la gracia del primer amor y cambian de corazón y de mente y vuelven sus ojos al mundo y al pecado. La iglesia de Éfeso al principio se esforzó y trabajó duro por el nombre del Señor. Se congregaban para escuchar la palabra de Dios, anhelaban orar y predicar el Evangelio, superaron todo tipo de prueba y adversidad solo con gozo y agradecimiento.
No obstante, con el paso del tiempo, ese primer amor se enfrió. Ya no se esforzaban por vivir por la palabra, sino más bien se volvieron indulgentes y permisibles con las cosas mundanas. Reitero, gracias a Dios, yo jamás he perdido el primer amor por el Señor porque nunca he tenido un corazón cambiante ni he tenido malicia. Igualmente, esta iglesia desde su fundación, hace más de 33 años, jamás ha perdido su primer amor por el Señor. Pregunto, ¿acaso alguna vez hemos dejado de orar? Siempre hemos orado sin cesar y hemos mantenido la llenura del Espíritu Santo. Hemos oído de otras iglesias que luego de haber experimentado un cierto avivamiento, dejaron de orar y perdieron el fuego del Espíritu Santo. Sin embargo, en nuestro caso ha sido todo lo contrario. A más avivamiento hemos orado más y hemos sido más llenos del Espíritu Santo. Jamás hemos dejado de orar. En su inicio, la iglesia de Éfeso fue elogiada, pero luego olvidaron su primer amor y dejaron de hacer las primeras obras. Por eso fue duramente reprendida por el Señor. Dios les dijo que les quitaría el candelero a menos que se arrepintieran, lo cual quiere decir que no serían salvos si no corregían su forma de vida. Y esta es una advertencia para todos. Si ha dejado de hacer las primeras obras que hacía y ha vuelto a su antigua forma de vida, mejor arrepiéntase mientras tenga tiempo, porque si continúa por esa senda, irá al infierno. El Espíritu Santo al final se apagará en usted y ya no podrá arrepentirse. La Biblia claramente recalca esto. No obstante, hay algunas iglesias que enseñan que una vez salvo, siempre será salvo, sin importar la forma de vida que lleve. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo que habita en su corazón se puede apagar y que también su nombre se puede borrar del libro de la vida en el cielo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, enfatiza: no apaguéis al Espíritu. En otras palabras, el Espíritu Santo se puede extinguir. Por eso la Biblia subraya que no apague el Espíritu y nos dice, además, lo que debemos hacer para mantener avivado el Espíritu en nuestro corazón. Y Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5, menciona: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Hablando de vestiduras blancas, permítanme hacer un paréntesis. La Biblia en varios pasajes menciona vestiduras blancas. No hace lo mismo con el color negro ni oscuro. Y es que a Dios pareciera no le agradan los colores oscuros. Eso es porque generalmente el color oscuro se identifica con las tinieblas. Sin embargo, el color blanco simboliza la pureza y la luz, lo opuesto al color negro. En el cielo llevaremos vestiduras de lino fino blanco. Así que no me miren raro si siempre les sugiero que usen prendas de colores claros. Y es porque eso es bíblico. Ahora bien, en esto quiero ser bien claro. No estoy diciendo que es pecado usar prendas de color negro. Estoy diciendo que sería mejor, de acuerdo a lo que leemos en la Biblia, usar prendas de colores claros. Si fuese posible, yo usaría siempre ropa de color blanco. No obstante, por cuestiones referidas al protocolo, a veces uso terno o traje de color azul marino. Incluso la gente del mundo que no tiene creencias religiosas siempre identifica a los ángeles vestidos con prendas de color blanco. Y hace lo opuesto, es decir, el color negro, para representar la maldad. Así que, repito, si alguien me pregunta, le digo que sería mejor que usara ropa de color claro. Por cierto, con esto no estoy prohibiendo que se use ropa de color oscuro. Por favor, no me malentiendan. Bueno, retomando la prédica, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, señala: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Eso significa que su nombre podrá ser borrado del libro de la vida. Sí, hermano,
su nombre podrá ser quitado del libro de la vida. Prosigue el pasaje. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Este versículo tácitamente quiere decir que si pierde o cede en su lucha contra el pecado, su nombre será borrado del libro de la vida. Antes pensaba que si alguien cometía un pecado de muerte, sería juzgado por eso el día del juicio final. Sin embargo, luego entendí que si comete un pecado de muerte, su nombre se incluirá inmediatamente en el libro de la muerte en el cielo. Se escribirá su nombre y el pecado de muerte que ha cometido. Y es que no hay razón alguna para esperar el día del juicio para registrar el pecado de muerte que ha cometido. Se escribirá tan pronto lo haya hecho. ¿O acaso cree que si se anota más tarde ese pecado de muerte podrá ser perdonado? Como es un pecado de muerte, no podrá ser perdonado. Por eso se registra inmediatamente en el libro de la muerte. Y esto lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. Pregunta: ¿cómo intercedió Moisés cuando los hijos de Israel pecaron haciéndose un ídolo? Moisés tuvo que poner su vida como contrapartida o retribución, pidiéndole a Dios que borrara su nombre del libro de la vida. Caso contrario, Dios no podría perdonar el pecado del pueblo. Como ya hemos dicho, aquel que es salvo en algún momento puede desviarse de su camino y perder su salvación. Por eso, el Señor previno a su iglesia al decir que removerá el candelero de la congregación a menos que se arrepienta, se corrija y deje el pecado. Hermanos, Apocalipsis capítulo 3, versículo 16 menciona: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es la amonestación que el Señor le da a la iglesia de Laodicea, una de las 7 iglesias de Asia Menor. Y esta es también una llamada de atención para la iglesia de hoy en día. El 14º pecado que le puede hacer perder su salvación es ser tibio en su vida de fe. Por favor, hermano, examínese a ver si su fe se ha entibiado. Hace poco, algunos hermanos han recibido su medida de fe. Unos se han alegrado y otros se han desanimado. Hermano, en la carrera de la fe no está permitido deprimirse ni desanimarse. Si por un instante se ha desanimado, es que está en el primer o en el segundo nivel de fe. Dios da una medida de fe que cada uno debe desarrollar y hacer crecer por la obediencia a la palabra de Dios. No solo deben ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Así que, hermano, no se desanime si está en el segundo nivel de fe. Siga adelante, siga avanzando. Examínese diariamente a ver si está siempre gozoso y si siempre da gracias en todo y por todo. Así podrá aprovechar toda oportunidad para crecer en su nivel de fe, obedeciendo la palabra de Dios. Jamás, hermano, jamás baje los brazos ni se rinda. Siga avanzando hacia la meta final, hacia la Nueva Jerusalén. Algunos, luego de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador y recibir el Espíritu Santo, comienzan a vivir una vida cristiana formal, es decir, religiosa. Hay otros que luego de asistir a una iglesia por varios años, no crecen en su nivel de fe, se quedan en el nivel de un nuevo creyente. Ya no se esfuerzan por circuncidar su corazón, es decir, por limpiarlo de toda tendencia pecaminosa, ni por ser fieles en la casa de Dios. Únicamente se limitan a venir al culto los días domingos. Saben
que hay un cielo y un infierno. Y no obstante, la prédica les entra por un oído y les sale por el otro. Nada retienen de la palabra. Por eso no pueden crecer en su nivel de fe incluso después de 5 o 10 años de ser cristianos. Hermano, debe ver si usted cae en esta categoría. Debe saber en qué nivel de fe se encuentra, si su fe ha crecido o no, o si se ha estancado en su crecimiento a pesar de los años transcurridos congregándose en una iglesia. Si ha sido cristiano por varios años, debería al menos ocupar algún cargo o posición de liderazgo en la congregación. Eso será muestra de su compromiso en la iglesia y con Dios. Y en la medida en que su fe crezca, irá ocupando cargos de mayor responsabilidad y autoridad. Si su fe crece, deberá dar fruto participando en algún ministerio o en el liderazgo de la iglesia. Sin embargo, suponga que no da fruto. Eso querrá decir que no ha crecido en su nivel de fe, sino que más bien se ha estancado y que no está del todo comprometido con la iglesia ni con Dios. Por eso, en cualquier momento podrá ceder ante las tentaciones que le ofrece el mundo. Distracciones, dinero y placer. El Señor advierte y previene a esa clase de creyentes diciéndoles que los vomitará o escupirá de su boca. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, agrega: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Es decir, Dios corrige y disciplina a todos los que ama. Por eso, únicamente cuando Dios lo ama, lo corregirá. Si es perezoso y holgazán y Dios no lo disciplina, es que Dios no lo ama. Si Dios lo amara, lo reprendería para que se arrepintiera, para que dejara de pecar y marchara decididamente hacia el reino de los cielos. Dios nunca, escúchelo bien, nunca lo dejará. Por tanto, obedezca y arrepiéntase. Si al oír este mensaje algo en su conciencia lo ha redarguido, le pido, lo insto a que ahora mismo obedezca al Señor. Arrepiéntase, ame con más pasión que antes al Señor y hallará gozo, paz y prosperidad en su vida. Amados hermanos, una pregunta: ¿cuál es el mayor problema si no lava sus vestiduras, si deshonra su cuerpo y mente, que son templos de Dios, si deja de hacer las primeras obras y si es tibio en su vida de fe? El mayor problema es que el Espíritu Santo se apagará en usted sin que se dé cuenta de ello. Y si el Espíritu Santo se va apagando, la gracia de Dios se irá diluyendo en su corazón. Perderá el deseo por orar. Las distracciones del mundo comenzarán a atraerlo. La tentación cada vez se irá haciendo más fuerte y su corazón y pensamientos se enfocarán ahora en las cosas del mundo. Hermano, todo lo que haga, piense, diga o incluso escriba es oficial para Dios. Primero deberá preguntarse si lo que hace, piensa, dice o escribe es del agrado de Dios. Sin embargo, muchas veces sus pensamientos se desvían y se enfocan en su propio deleite. Antes de tomar una decisión, sea importante o no, primero deberá pensar si eso complacerá a Dios. Luego, tome la decisión. También piense si eso edifica su vida de fe. Recuerde esto: si el Espíritu Santo se apaga, no será salvo. Y es que no habrá evidencia alguna que diga que es hijo de Dios. Siempre deberá recordar esto a fin que no pierda el Espíritu Santo. En resumen, deberá estar siempre alerta, orando y clamando por la llenura del Espíritu. El Señor nos dejó varias parábolas sobre esto. La parábola de las 10 vírgenes en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo es una de ellas. Las 5 vírgenes sabias y prudentes llevaron aceite suficiente para llenar sus lámparas de nuevo y fueron al banquete a recibir
al esposo. Sin embargo, las imprudentes o descuidadas no llevaron aceite suficiente y tuvieron que salir a comprar más. Por eso no pudieron recibir al esposo y no pudieron entrar al banquete de bodas porque la puerta ya se había cerrado. Creo que a través de esta parábola se darán cuenta de la gran bendición que es orar sin cesar en su vida de fe. Ni una sola de sus oraciones caerá al suelo. Y mientras más ore, más se limpiará su corazón, más se llenará del amor de Dios. Y Dios responderá sus peticiones. Por eso siempre los exhorto a que oren más, acumulen más recompensas en el reino de los cielos. Hermanos, yo he venido orando y ayunando durante toda mi vida cristiana. Así he acumulado tesoros en el cielo. Luego que fundé esta iglesia, Dios me dijo que dejara de ayunar. Y así dejé de hacerlo. Yo siempre había ayunado, pero cuando Dios me dijo que dejara de hacerlo, lo dejé de hacer. Y me pregunté por qué me había dicho eso. Sin embargo, es diferente si se trata de alcanzar un mayor nivel espiritual. A pesar que pueda haber orado mucho, llegar a un mayor nivel en el espíritu requerirá de más oración y también de más ayuno. Por eso, cuando en 1984 recibí la revelación del cielo, Dios me dijo que me faltaba oración y me mandó orar y ayunar más. Luego que alcancé el nivel requerido de oración y ayuno, Dios recién comenzó a revelarme del reino de los cielos. Así que, hermano, el tiempo que destina a la oración no se desvanece. Se acumula en el cielo. Lo mismo sucede con lo que siembra. Podrá usar la cosecha cuando más lo requiera. En el cielo, donde no hay ladrón ni polilla, acumulará todo lo que haya sembrado. Volviendo a la parábola, las 5 vírgenes imprudentes no pudieron entrar al banquete de bodas porque ya se había cerrado la puerta. Aquí, lámpara simboliza la vida espiritual y el aceite representa el Espíritu Santo y la oración. Si se le agota el aceite, la lámpara se apagará. De igual forma, si deja de orar y pierde la llenura del Espíritu Santo, su vida espiritual igualmente decaerá. Si pierde la llenura del Espíritu Santo y deja de orar, no podrá recibir fuerza y poder para vivir por la palabra de Dios. Si deja que eso pase, lo más probable es que vuelva sus ojos al mundo. Pregunto, ¿cuántas horas al día ora? Los que están a cargo de las asociaciones o prestan servicio en algún ministerio en la iglesia. A ustedes les pregunto, ¿cuántas horas al día ora? Ya les he compartido esto en la reunión de líderes. La Biblia menciona que los siervos de Dios o los líderes deben orar al menos 3 veces al día. Así que, aparte de la oración diaria de Daniel, deben orar 2 veces más. En la mañana, en la tarde y en la noche, en la reunión diaria de oración. Y eso será una bendición espiritual, física y material para usted. No será una pérdida de tiempo. Pregunto, ¿acaso usted pierde su tiempo cuando lo dedica a Dios? Hermano, si no ora, su fe se entibiará y al final el Espíritu Santo se apagará. Como deja de orar, las distracciones y placeres del mundo lo atraerán. Por eso, siempre deberá estar alerta, vigilante y orar para mantener la llenura del Espíritu Santo. Así avivará el fuego de Dios en su corazón. En Mateo capítulo 25, versículo 13, el Señor dijo, «Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir».
Pregunto, ¿acaso este pasaje se refiere solo al retorno del Señor? Hermano, usted no sabe lo que pasará mañana. Hay muchos que mueren intempestivamente, sea por accidentes de tránsito o por ataques cardíacos. Otros enfrentan situaciones inesperadas, padecen de enfermedades terminales y no les queda mucho tiempo de vida. Pregunta, ¿usted cree que si alguien enfermo, a quien le queda poco tiempo de vida, comienza a orar, podrá al instante tener fe? Al menos le tomará unos cuantos meses o, en algunos casos, unos años para que llegue al nivel de la roca de la fe. ¿O acaso cree que la fe viene por arte de magia? Si nunca ha sido fiel a Dios ni ha hecho algo por el reino de los cielos, no crea que tendrá fe en un instante. ¿O acaso cree que puede tener fe cuando se le antoja? No es así. Se requiere hechos, obras que confirmen su fe. Ahora bien, no solo no sabe el tiempo exacto del retorno del Señor, sino que tampoco sabe lo que acontecerá el día de mañana. Por eso, siempre deberá estar preparado para ese suceso. Sea que el Señor venga mañana o regrese como ladrón en la noche, siempre deberá estar listo para decir: Amén, Señor, llévame contigo. No crea que nada le sucederá solo por ignorar ese día. Igual sucede con su familia. Tal como dije, no sabe cuándo volverá el Señor por su iglesia, pero si viniera en este mismo momento, pregunto, ¿está preparado? Porque, le digo algo, si no lo está, será demasiado tarde para hacerlo. Siempre deberá estar listo porque no sabe lo que pasará el día de mañana. Bueno, hasta ahora he compartido 14 pecados, todos ellos mencionados en la Biblia, que si los practica, lo harán perder su salvación. ¿Qué tal si los menciono y así todos los pueden anotar y recordar? ¿Ya están listos? Los 3 primeros son idolatría, no consagrar el día domingo para Dios y robarle a Dios no dando el diezmo completo. ¿Sabe por qué no se puede ser salvo si no da el diezmo a Dios? Porque le estará robando a Dios. ¿Usted cree por un instante que alguien que le roba a Dios podrá ser salvo? ¡Claro que no! Eso dirá que no tiene fe. Hermano, el diezmo muestra que cree en Dios. Incluso Dios le dice que lo pruebe en esto, a ver si no abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. Si no diezma, eso querrá decir que no tiene fe. Si no cree en este versículo, ¿acaso podría creer en otros pasajes de la Biblia? ¿Acaso podría creer que Dios detuvo el sol y la luna por Josué? Si ni siquiera cree que Dios lo puede bendecir, ¿cómo va a creer en los milagros, señales y maravillas que Dios hace? Y como no cree ni tiene fe, no será salvo. Así de simple, así de sencillo. Si en verdad creyera, obedecería y Dios lo bendeciría. Es lo mismo con dedicar el día domingo a Dios. Dios tiene soberanía y dominio espiritual sobre todo. Y si alguien no consagra el día domingo al Señor, eso querrá decir que no cree en la salvación. Si creyera, definitivamente vendría a la iglesia al culto de adoración el domingo y guardaría el resto del día para el Señor. Consagrar el domingo al Señor es una bendición para usted y su familia. Dios lo protegerá de todo tipo de accidente. Caso contrario, Dios no lo podrá proteger porque Dios es justo. Así que, ya lo sabe, nunca deberá robarle a Dios en sus diezmos. Ya todos saben la bendición que significa diezmar. Volviendo al mensaje, oponerse al siervo de Dios, toda depravación de índole sexual, obras evidentes de la carne, que su justicia u obediencia no sea mayor que la de los escribas y fariseos y no cumplir con su servicio a Dios son otros de los pecados que lo llevarán a perder su salvación. Hermano, jamás, escúchelo bien, jamás deberá renunciar al ministerio que sirve en la iglesia. Será lo mismo que renunciar a Dios. Deberá esforzarse por cumplir con su servicio en la congregación y siempre buscar hacer más por el reino de Dios. También, olvidar la gracia recibida y traicionar a Dios buscando su propio beneficio, engañar
al Espíritu Santo y al siervo de Dios y no lavar sus vestiduras son asimismo pecados que lo harán perder su salvación. Cometer esa clase de pecados únicamente lo harán acumular maldad tras maldad. Ni siquiera podrá despojarse de ellos. Tan solo se limitará a venir a la iglesia creyendo que así será salvo. Por último, deshonrar el templo de Dios, dejar de hacer las primeras obras, ser tibio en su vida de fe, son igualmente pecados que lo harán perder su salvación. Hermano, la progresión en su vida cristiana debe ser siempre de menos a más y de más a la excelencia. Su entusiasmo por la obra de Dios siempre deberá ir creciendo. La Biblia claramente menciona que aquellos que andan en las tinieblas del pecado no serán salvos. Únicamente será salvo si se arrepiente por completo de sus pecados y deja de pecar. Pero ¿qué pasaría si el Señor regresa antes que se haya arrepentido? ¿Qué pasaría si el Señor lo llama antes de eso? La respuesta es sencilla: no será salvo, y el día del juicio final será juzgado por esos pecados. Como no se ha arrepentido, sus pecados no han sido perdonados. Espero que siempre recuerde esto. Esté siempre alerta y despójese de toda naturaleza o tendencia pecaminosa que tenga en su corazón. Hermano, le pregunto, ¿ha pecado? Si lo ha hecho, arrepiéntase y deje de pecar, y Dios lo perdonará. Tal cual menciona el Salmo 103, versículo 12, que dice: «Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones». Hermano, Dios lo perdonará por completo si se arrepiente. El este y el oeste jamás se llegan a unir. En otras palabras, Dios ha arrojado sus pecados tan lejos como está el oriente del occidente. Y además, Dios dice que nunca más los recordará. ¿Me oyó bien? Dios jamás recordará los pecados que ha cometido en el pasado. El problema es para aquellos que no se arrepienten y para los que continúan viviendo en el pecado sabiendo que la palabra de Dios dice que eso los llevará al infierno. Es decir, para los que pecan voluntariamente. En ese caso, sus pecados se habrán convertido en pecados de muerte y no podrán ser perdonados. Así que perderá su salvación. Y es que Dios lo podrá perdonar de los pecados que no son de muerte si se arrepiente de ellos y deja de cometerlos. En ese caso, sí será salvo. No obstante, por los pecados de muerte ya no habrá arrepentimiento viable y por ende tampoco perdón posible. En la próxima prédica veremos los pecados que conducen a la muerte. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy en día no es popular predicar esta clase de mensajes. En tanto el mundo se hunde más en el pecado, no es fácil decir: dejen de pecar, vivan por la palabra de Dios. Sería más fácil predicar un evangelio más ligero, no tan estricto, permitir ciertas cosas en la vida cristiana. A mí me sería mucho más cómodo predicar esa clase de mensajes y todos dirían amén. Sin embargo, ¿serviría eso de algo? ¿Cambiaría esa clase de mensajes su vida de fe? De ninguna manera. Más bien sería todo lo contrario. Jamás llegarían a un buen nivel espiritual. Hermano, ¿usted cree por un momento que yo enseñaría algo así a mis amados hijos, a ustedes, por quienes he sufrido dolores de parto, al rebaño que Dios me ha confiado? Jamás, jamás haría algo así. Me esforzaré al máximo con tal de llevar un alma más al reino de los cielos y, si es posible, a la Nueva Jerusalén. Mi deber es enseñarles cómo Dios los puede proteger de toda enfermedad, la forma en que pueden vivir una vida bendecida y acumular más recompensas en el reino de los cielos. ¿De qué valdría predicarles solo de la prosperidad si no conocen y por tanto no pueden obedecer los principios o leyes espirituales de la siembra y la cosecha? Yo hago lo que enseño y enseño lo que hago. Mi meta es que cada uno vaya a la mejor morada en el cielo. Y para ello no puedo tomar un segundo de respiro. No puedo ser indulgente conmigo mismo. No puedo perder tiempo. Ni siquiera acepto invitaciones personales para cenar con los hermanos de la iglesia. Si lo hiciera con uno, lo tendría que hacer con todos. Y eso me quitaría tiempo de oración y de estudio de la palabra. Por eso declino invitaciones personales. Hermanos, yo he sido
y soy muy criticado por predicar esta clase de mensajes, más aún ahora que mis prédicas se están difundiendo a nivel mundial. No obstante, jamás cejaré en la misión que Dios me ha encomendado, y es la de predicar de la justicia, el juicio y el pecado a fin de guiar a más almas a los pies del Señor Jesucristo, tal como el apóstol Pablo expresó en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 6, que dice: «Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación». Yo haría eso y mucho más por todos los cristianos en el mundo entero, a fin que estén despiertos espiritualmente y puedan llegar gozosos al día del juicio final. En el capítulo 25 del Evangelio de Mateo vemos que el Señor Jesús separará a los falsos creyentes de los verdaderos y los juzgará. Mateo capítulo 25 versículo 32 al 34 señala: «Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Sí, hermano, el Señor juzgará para recompensas a los hijos salvos que simbolizan las ovejas. Y refiriéndose a los falsos cristianos representados por los cabritos, dice en el verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En otras palabras, como se han vuelto esclavos del diablo cometiendo pecados a diestra y a siniestra, irán al mismo lugar destinado a Satanás, es decir, irán al fuego eterno preparado para el diablo. Al leer este capítulo podrán entrever la razón por la que esos falsos creyentes no serán salvos. Será porque no han practicado la palabra, es decir, no han andado en la verdad del Evangelio, y por ello serán arrojados al fuego eterno del infierno. Espero que todos se esfuercen por aplicar la palabra en su vida diaria y así lleguen a ser verdaderas ovejas y no esos cabritos que menciona el Señor en ese versículo. Ahora bien, le adelanto algo: si se decide a luchar contra el pecado y a practicar la verdad, enfrentará pruebas y aflicciones. Sin embargo, esa crisis no durará mucho. Dios siempre lo consolará. 2 de Corintios capítulo 1 versículo 5 señala: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Oro en el nombre del Señor para que cada uno salga más que vencedor de esas pruebas y reciba honra y recompensas de Dios Padre. Ahora oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor, a que la palabra que hoy he compartido se haga fe y vida en cada uno de tus hijos. Padre, ayuda a tus hijos a que sepan diferenciar entre los pecados de muerte y los pecados por los que pueden perder su salvación. También hazlos entender que si continúan cometiendo esos pecados no de muerte, al final no serán salvos. Padre, pon en el corazón de cada uno la firme decisión de nunca cometer un pecado de muerte. Gracias, Padre. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet, o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestino. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón,
al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas, revive a los muertos, bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y vivir en santidad, que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Guarda y protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con toda confianza puedan testificar que Dios les ha respondido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo puede medir el nivel de su fe? Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Dr. Gerald Lee, logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. Ahora meditemos en la voluntad de Dios leyendo el pasaje bíblico de hoy. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi
que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado.